Si les parece, reanudamos esta sesión de la comisión. Ahora sí, señor Romero, en representación del Partido Popular, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Artículo 149.1.20 de la Constitución española y 64.1.5 del Estatuto de Autonomía, que declaran la competencia exclusiva del Estado sobre los puertos de interés general. Siendo honesto, el señor consejero debería haberse limitado en este punto a reconocer su incompetencia, entendiéndose, por supuesto, en un sentido técnico esto de la incompetencia, porque en teoría no tendría por qué tener más información que ninguno de nosotros. Si quieren ustedes hablar de transparencia en la gestión de una competencia propia, de ejercer la democracia, del control al Gobierno, pues tienen ustedes una oportunidad inmejorable en el punto 4.1 de esta misma comisión, en la cual se va a votar una comparecencia que sí que es de control al Gobierno. Pero esta no es de control al Gobierno. Esta es, pues una iniciativa que tiene que ver con la intención de algunos de explotar políticamente un problema que se ha creado sobre una irresponsabilidad, muchas mentiras y una sola verdad. La única verdad en esta historia es que los estibadores representan a un sector estratégico para nuestra economía, con una incidencia muy especial en la ciudad de Algeciras y que afrontan a diario durísimas condiciones de trabajo. Todo lo demás que se ha dicho dista mucho de la realidad. El foco sobre el sistema de la estiba en España no lo pone ningún gobierno. Lo hace la Unión Europea a través del procedimiento de infracción 4052 en el año 2009. ¿Quién gobernaba entonces en España? Pues el Partido Socialista Obrero Español, señoría. Lo siento, señor vicepresidente. Su admirado, señor Rodríguez Zapatero, era el presidente del Gobierno, que es el que dictó la ley que instaura el actual sistema de estiba, la Ley 33/2010. Es esa ley, una ley socialista, señorías, lo que la Unión Europea recurre y la que acaba trayéndonos al momento actual. Pero esto no se cuenta y debe de contarse y saberse. Desde 2012 no se ha soslayado el problema como se ha pretendido aquí, ni ha habido inacción. Lo que ha hecho el Gobierno de España desde entonces es defender a la estiba y a la ley socialista en permanente comunicación con el sector. Primero ante la Comisión Europea y después ante el Tribunal de Justicia de Europa. Y lo ha hecho amparándose en el carácter de servicio público esencial de la estiba y en la necesidad de garantizar la estabilidad de los trabajadores. Si ustedes se leen la sentencia, lo dice así, literalmente, que esa ha sido la postura del Gobierno de España, del Partido Popular, ante Europa. Pero eso tampoco se cuenta. Lo que ha pasado, señorías, es simplemente que la Comisión Europea ha ganado el pleito. Y hoy hay una sentencia que declara que el actual sistema de estiba infringe el artículo 49 del texto fundacional de la Unión Europea. La Comisión, no el Gobierno, la Comisión, lógicamente, lo que pretende es la ejecución de esa sentencia. Por eso, quienes plantean propuestas en las que nunca se habla de la Comisión Europea hurtan a la opinión pública un actor y un hecho fundamental, y es que cualquier acuerdo de ejecución de la sentencia solo valdrá si satisface a la Comisión, que es quien ganó la sentencia. Desde 2014 ha habido hasta 30 reuniones con sindicatos y patronal, y todas y cada una de las propuestas del sector se han elevado a la Comisión Europea, que las ha rechazado porque no cumplen con la sentencia. Esto tampoco se cuenta, pero evidentemente demuestra que es falso que no haya existido diálogo. Sobre el decreto que se ha rechazado en Cortes se han vertido también muchas falsedades. Se ha dicho que establecía el despido de 6.000 trabajadores. Falso. Yo reto a cualquiera de los que aquí están a que encuentre la mención a la palabra despido en algún momento de ese decreto, en algún punto de ese decreto. No existe, no está. Se ha dicho que el decreto se extralimitaba respecto a la sentencia. Falso. Las medidas contenidas en los artículos 1, 2 y 4 trasladan milimétricamente el fallo judicial en sus puntos 55 y 58. Concretamente, los centros portuarios de empleo, de los que hablaba el señor vicepresidente, están en el punto 55 de la sentencia y están, como ya les decía, trasladados milimétricamente. Lo que pasa es que ahí se habla de contratos de trabajo permanente y temporal y, sin embargo, el vicepresidente se le ha olvidado decir que ponía también permanente y solo ha hablado de temporal. El decreto no ha sido convalidado, se retira sin que exista una alternativa aceptable para la Unión Europea. Ya no existe. Por tanto, lo que toca ahora es preguntar, voy terminando, señor presidente, ¿qué opina al respecto el Gobierno de la Junta de Andalucía? ¿Opina que en un Estado de Derecho deben cumplirse las sentencias de los tribunales o no? ¿Le parece bien al Gobierno de la Junta que España sea rebelde a la justicia europea? ¿Actuará lealmente animando a los actores sociales para que en el marco de la sentencia, siempre en el marco de la sentencia, cierren acuerdos que aseguren la continuidad en el empleo de calidad de los trabajadores de la estiba y una formación que garantice la seguridad en la prestación del servicio? ¿O seguirá echando gasolina en cada incendio que se presente, como han hecho sus compañeros en Madrid y aquí también en Sevilla? Esas son las preguntas, señor vicepresidente, que le ruego nos aclare.
Gracias, señor Romero. Un lapsus. El señor vicepresidente tiene la palabra. Vamos a lo que no. Bien, mire, yo, señoría, creo que estamos... usted me da pie a una aclaración para todos, ¿no? ¿Por qué viene aquí a esta comisión y por qué el vicepresidente del Gobierno de la Junta y por qué el Gobierno de la Junta y se plantea la estiba? Aunque usted decía, no es de su competencia. Pero ¿cómo no va a ser de competencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, donde la existencia es del número tan importante de puertos de interés general del Estado, donde las autoridades portuarias las nombra el Gobierno de la Junta de Andalucía, donde un sector tan importante de la economía andaluza depende de las decisiones que se toman en otros ámbitos? ¿Cómo no va a tener posición el Gobierno de la Junta? No solo tiene posición, sino que ha sido parte muy activa también en el intento de llegar a un acuerdo entre empresas y trabajadores, y por eso también le digo que de ese esfuerzo, no solo desde la Junta, por supuesto, no quiero yo arrogarme lo que no me corresponde, pero desde el esfuerzo de entendimiento entre trabajadores y empresas surgieron esos acuerdos, que han sido acuerdos muy importantes. Algunas de las empresas más importantes del mundo en transporte marítimo de mercancías llegaron a un acuerdo con los estibadores, cosa que desgraciadamente no ha tenido mucha publicidad, pero es llamativo que las más importantes del mundo hayan llegado a acuerdo con los estibadores, lo cual dice mucho de la voluntad de los estibadores y de la voluntad de las patronales de llegar a un acuerdo. Lo que estoy convencido es que el Gobierno ha creado un conflicto. Porque usted dice otra vez Zapatero, es que Zapatero tuvo antes la culpa del Polígono Sur y ahora tiene la culpa también del decreto reciente. Ya sabemos que Zapatero sirve para un roto y para un zurcido. O sea Pero mire, los estibadores, el Gobierno ha creado un conflicto, y lo decía muy bien el portavoz de Podemos, en el sentido de que era un conflicto que no significa que haya habido una merma precisamente en la economía que significan los puertos. Hoy hay muchos datos que ponen de manifiesto las cosas, ¿no? Dice, mientras que el Ministerio considera imposible la petición de los estibadores, el informe de Puertos del Estado dice que hemos subido el 6,32 en el volumen de mercancías gestionado y que los puertos cogestionaron un total de 42,31 millones de toneladas. Y dice además que el tipo de mercancía que más creció fue precisamente el de los contenedores, precisamente el de los estibadores. Y dice además que tras cerrar el ejercicio con un nuevo récord histórico de mercancía, 508 millones de toneladas, se encadenaron 3 años consecutivos de mejora en los puertos. Luego, no es verdad que los puertos no sean competitivos, es que precisamente los datos que facilita el propio Puerto del Estado lo que dice es que no solo ha crecido, por cierto, en las próximas semanas saldrán las estadísticas mensuales de Puertos del Estado. Y ahí sí que observaremos que la mera incidencia de provocar un conflicto por parte del Gobierno ha provocado efectivamente una bajada en la economía de esos puertos. Lo dice el propio informe, no lo digo yo. Y además da la coincidencia de que la sentencia del Tribunal Europeo, pues claro que compartimos todos que hay que cumplirla. Si todas las declaraciones que ha realizado el Gobierno de la Junta ha dicho la sentencia hay que cumplirla. Y estamos por liberalizar el sector. Pero ¿qué tiene que ver? Usted mismo dice, se olvidó lo de temporal o lo de permanente. ¿Y qué tiene que ver el decreto del Gobierno con pasar a las personas de estabilidad laboral a una empresa de trabajo temporal de 800, 900 o 1.000 euros, de una situación de estabilidad laboral a eso? ¿Qué tiene que ver eso? Creo que el Gobierno le ha faltado pulso político, un poquito, en mi opinión, de humildad para comprender que no tenía la mayoría, y la petición es clara: negociar, sentado el Gobierno como agente activo de la negociación entre los trabajadores y la empresa. Dejar que lo que legítimamente dicen las empresas, mire, los trabajadores en esta ocasión, yo sé que se le trata, y hoy usted no lo ha hecho, también se lo agradezco, que no ha tratado de vituperar a los trabajadores, porque creo que usted ha sido en eso, como le caracteriza también, persona que sabe que no ese es el camino, porque lo que hace es enardecer y además no faltar también a lo que es la verdad. Por tanto, yo le vuelvo a reiterar, y cuando usted dice que los despidos no existen, el por qué contempla también entonces las indemnizaciones de los despidos a través de las autoridades portuarias. Es decir, ese equilibrismo entre no querer decir la verdad en lo que significa, creo que además hoy no precisamente un buen día, porque acaba de salir una noticia que creo muy importante. De verdad si la encuentro, pero creo que es importante para la información de todos, ¿no?
Acabo de leer en Nature Global, que es la información marítima fiable y profesional, el Parlamento Europeo pide por escrito a De la Serna la inclusión de la subrogación en la ley. El sindicato coordinador ha adjuntado hace pocos minutos una carta remitida por Karima Delli, presidenta de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, al ministro de Fomento Íñigo de la Serna, que dice lo siguiente, y creo que tiene una importancia porque estamos hablando del asunto, ¿no? Le escribo en relación con la negociación que está manteniendo con los sindicatos de estibadores, lo dice la Comisión de Transporte y Turismo, la carta que le remite la comisionada. Soy consciente de que está intentando modificar la legislación portuaria española para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014. Estoy muy preocupada por la situación actual porque he sido informada de que la subrogación de los trabajadores no está incluida en el nuevo marco de referencia. Me gustaría amablemente pedirle garantizar la subrogación de los actuales trabajadores en la nueva legislación y que se respeten completamente, fíjese lo que dice, y que se respeten completamente las condiciones laborales y sociales y la continuidad en el empleo. Además, me gustaría pedirle que dote al acuerdo sectorial y la negociación colectiva de un instrumento legislativo para así mantener la estabilidad de un sector tan estratégico como la estiva, defectiva y actividades complementarias. Si tiene alguna duda, por favor no dude en contactar conmigo. Sinceramente, Karima Delli, presidenta de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo. Acabo de leerlo y, por tanto, uno de nuestros colaboradores me lo ha hecho llegar, pero creo que viene al momento, porque acaba de salir hace unos minutos. Yo es que eso es lo que acabo de decir. Si no he dicho ninguna otra cosa, respeto a la sentencia europea, cumplimiento de la sentencia europea, pero eso no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Y sobre todo, francamente, hay que tener mucho cuidado, porque los datos que van a salir ahora de este trimestre, de lo que se han producido, las incertidumbres, sin todavía ni siquiera haberse producido, con además un ejercicio de responsabilidad de retirar las huelgas, pero solo los meros anuncios de la huelga, ha provocado que empresas que laboran en el puerto de Algeciras, que es para nosotros el más importante, junto con el de Huelva, todos son importantes, pero es que este lo es desde el punto de vista de que tiene un tráfico de mercancía uno de los más importantes del mundo. Ahí, efectivamente, hay mucha incertidumbre en las empresas y por eso garantizaron un acuerdo de 46 empresas con los trabajadores. Yo creo que todos debemos ser conscientes, y el Gobierno el primero, de que es necesario llegar a un acuerdo como se ha llegado en otros lugares, en otras partes de Europa, en otras partes de donde se han planteado situaciones similares, y se ha llegado a acuerdos. Pero deprisa, corriendo, sin el consenso adecuado, la posición del Gobierno, como le digo para terminar, es que esta es una actividad clara, que las empresas estibadoras tienen que tener sus trabajadores la garantía de que su subrogación en sus derechos laborales en los términos que se acuerden entre las partes, pero que el Gobierno no debe ser parte justamente parte me refiero negativa a la hora de facilitar ese acuerdo. Y de verdad que no estamos ante un conflicto partidario, estamos ante un auténtico conflicto que hace que haya tantos ríos de tintas al respecto y que desde luego el Gobierno de la Junta va a estar en la responsabilidad de solicitar el cumplimiento de la sentencia desde el respeto a los acuerdos laborales y que los trabajadores faciliten también de verdad junto con las empresas el que eso pueda hacer efectivo. Por tanto, creo que el Gobierno ha provocado un problema y ahora debe ser consciente de que tiene que intentar ayudar a salir de ese problema. Gracias, señor vicepresidente. Cerramos el turno en la comparecencia por parte de los grupos parlamentarios proponentes. En representación del Grupo de Podemos tiene la palabra el señor Rodríguez. Vale, muchas gracias. Yo no voy a discutir el cumplimiento de la sentencia. Ese sería un marco en el que no me quiero meter ahora mismo, aunque yo reconozco que me produce cierto repelús el patriotismo de bandera que no tiene una coherencia en el día a día cuando toca defender los intereses de un país frente a una estructura como la Unión Europea donde hoy mandan ciertos intereses. Pero el marco del cumplimiento no exige el despido de los trabajadores. Eso no es verdad. Y esto es lo que yo le planteo al Partido Popular, que podíamos haber, en el marco de la sentencia, haber establecido una propuesta de regulación que preservara los derechos de los trabajadores y no está el conflicto, sobre todo el conflicto con nosotros. Y creo que ha habido una interpretación excesiva y, claro, uno saca conclusiones. ¿Por qué se ha ido más allá? Pues ahí no está la diferencia política fundamental de fondo y por donde Podemos no va a pasar. A Ciudadanos, dos cosas
yo no sé si soy populista, yo soy bastante claro normalmente en mis posiciones. Lo que pasa es que pasar del no al sí y después a la abstención en solo 24 horas, pues yo no sé si eso es un ejemplo de tacticismo y, no sé, de versatilidad política y flexibilidad tal que esos ejercicios de contorsionismo a uno no le deja de sorprender. Yo creo que por eso yo prefiero discutir con el Partido Popular, se lo digo de verdad. Es decir, yo creo que cuando la gente tiene convicción en sus ideas y las defiende, podemos estar en posiciones antagónicas, pero se discute de algo de verdad. Con Ciudadanos es muy difícil discutir de algo en serio y de verdad. Entonces, bueno, yo, más allá de hay que hablar, ¿cuál es la posición de Ciudadanos? ¿Respetar o no respetar los derechos consolidados de los trabajadores en el tiempo? Eso es lo que hay que discutir. Y Ciudadanos no dice nada, se pone permanentemente de perfil. Además, usted no esperaría que nosotros le diéramos la investidura a Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez le compra a Ciudadanos el programa de Ciudadanos, que no es otro que el programa del Partido Popular, pero con complejo. Pues insisto, es decir, al menos con el Partido Popular podemos discutir de tú a tú sobre ideas encima de la mesa, pero esto de Ciudadanos, macho, el PP versión acomplejada. Bueno, pues era evidente que Podemos no le iba a comprar a Ciudadanos el programa económico, ¿no? Y una última cosa. A la portavoz del Partido Socialista. Ha dejado entreabierta la posibilidad de las prejubilaciones en su intervención. Ha dicho, bueno, si alguien se quiere agarrar, yo no dejaría. O sea, yo creo que no puede haber ambigüedad sobre esto, porque como abramos esa puerta, al final hay prejubilaciones. Al final las hay. Entonces, no se va a poner ni un euro de dinero público para despido, no se va a poner un euro de dinero público para prejubilaciones en un sector que se crea empleo. Si decimos eso, seguro que generamos un marco mucho más favorable para que al final no haya despido, para que al final se mantenga el empleo. Si dejamos alguna posibilidad de alguien que se quiera, bueno, al final, ya la historia de este país, ya sabemos cómo será la historia de las reconversiones y las reorganizaciones. Al final, perdemos calidad en el empleo, precarizamos y utilizamos el dinero público para lo que no toca, que en estos momentos es crear empleo de calidad. Gracias, señor Rodríguez. La señora Rabal, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo sí quiero dejar claro una parte de la intervención del portavoz de Ciudadanos que me parece que yo no he entendido, porque ha dicho que el plazo expira mañana. No hay ningún plazo que expire mañana. Hay una sentencia que nos impone 22 millones de euros por inacción. Y el ministro ha dicho que está al caer, yo no sé si él tiene, en fin, que está al caer, que entonces cuando caiga será cuando tendríamos que empezar a pagar, pero que ese plazo no está cerrado, no está cerrado para mañana, es que ni siquiera nos ha llegado ese segundo requerimiento de Europa. Eso por un lado. Por otro lado, yo con el tema de las prejubilaciones lo he dicho en mi intervención muy claro. Es un colectivo que lo que quiere es trabajar y que lo que quiere es que se garantice su futuro. Y en eso estamos. Ahora bien, yo no estoy en la mesa de negociación. Con respecto a la intervención del Partido Popular, sí me voy a entretener un poquito más. Porque yo creo que es que ellos ya no saben qué van a decir. Me ha parecido bochornosa la intervención del portavoz del Partido Popular. Completamente bochornosa. Y me hubiese encantado que hubiese tenido usted un espejo delante, cuando el señor vicepresidente le ha anunciado que el Parlamento Europeo pide por escrito al señor de la Serna la inclusión de la subrogación en ley. Me hubiese encantado que usted hubiese visto su propia cara, porque es que les vuelve a desmontar toda la película que han montado usted alrededor del conflicto con la única intención de despedir a trabajadores que son productivos, que son profesionales, para abaratar costes a favor de las multinacionales. Esto no tiene más. Por mucho que ustedes quieren no tiene más. Es que es así. Y ya se lo está diciendo Europa. A ver si Europa se lo dice, a ver si Europa ahora vale o no vale. Ustedes han dicho que somos europeístas. Pues a ver si ahora Europa vale. O ahora nos va a valer para lo que queramos y para lo que no queramos más. Para lo que no queremos no. Porque Europa, también dicho sea de paso, Europa le tiene impuesta a España otras muchas sanciones de las que no conocemos ningún español. Ahora todos los españoles saben que hay una sentencia que hay que cumplir
y que si no cumplimos con esa sentencia, Europa nos va a imponer una multa, tenemos que liberalizar el sector de la actividad. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasa con el resto de las multas que Europa nos impone? ¿No les conviene hablar de ellas? Bochornoso. Me ha parecido una auténtica locura su intervención. También entiendo que es que no tiene otra cosa que decir. Que no tiene otra cosa que decir. Porque se ha hablado ya en este Parlamento en más de una ocasión del conflicto de la estiba. Y me ha parecido bochornosa también porque usted dice que nosotros estamos explotando un conflicto. Mire usted, ustedes crean un problema, crean un conflicto. Quieren desmontar, quieren desarmar un sector productivo que funciona, que hace competitivo a nuestros puertos, y nosotros que queremos resolverlo, nos dice ustedes que estamos explotando un conflicto. Bochornoso, bochornoso. No tengo otra palabra para la intervención del señor del Partido Popular, el portavoz del Partido Popular. Yo quiero terminar esta intervención poniendo encima de la mesa que esperemos que esta Carta de la Unión Europea sea decisiva para que las negociaciones finalicen por el bien de todos y con el bien de todos en breve. Era una de las exigencias que estaban encima de la mesa y que el señor ministro se negaba, escudándose, lo he dicho antes, escudándose en la Comisión Europea. Esperemos que esto le sirva para desatascar esa negociación y que, como he dicho antes, todos lleguemos a buen puerto lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, señora Raval. Señor vicepresidente, cierra este turno de comparecencia y este punto del orden del día. Dicho casi todo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que aquí no hay ningún protagonismo de nadie que no sea el protagonismo de resolver el conflicto. Y el protagonismo lo tienen las empresas, lo tienen los trabajadores, que hay que dársele. Y mire que lo dice alguien que conoce muy de cerca el conflicto, porque estoy en permanente contacto por la preocupación que tiene el Gobierno de lo que afecta a los puertos de interés general del Estado en Andalucía. Y porque afecta, como le decía, en este caso a 1.800 personas, además del resto de los estibadores del resto de los puertos de Andalucía. Y estoy muy cerca porque de primera mano conozco la voluntad de los trabajadores de buscar acuerdos. Y mire, además, yo creo que el común de las intervenciones es que esta es una situación que tiene que tener un arreglo, tiene que tenerlo, porque le he contado antes los datos de la estiba, los datos de lo que ha significado la mejora en los puertos, y por tanto, para nosotros de vital importancia. Y el Gobierno va a estar muy cerca de los trabajadores y de las empresas, y va a intentar, el Gobierno de la Junta, en la medida de su influencia, seguir trabajando para que haya un acercamiento entre empresas y trabajadores y haya una solución negociada y dialogada. Es verdad, desde la exigencia de que el Gobierno también participe de manera activa. Mira, lo de las prejubilaciones, yo creo que lo ha dicho muy bien la portavoz del Grupo Socialista. La prejubilación, los trabajadores que quieren es trabajar, no prejubilarse. Pero si usted también ha leído, y venía en los medios de comunicación durante estos días, que se otorgarán las prejubilaciones en régimen de concesión directa por concurrir en la concesión de las mismas razones de interés público y dificultades en su convocatoria pública derivadas de la naturaleza de la situación de urgencia y necesidad sociolaboral que se trata de solucionar mediante la concesión de la subvención. Apartado 3 del artículo 2 del Real Decreto. Mírenlo con detenimiento y recordará los ríos de tinta que han desbordado periódicos en Andalucía respecto de la utilización de lo que dice claramente ese decreto. Y ahí lo dejo, porque será motivo y razones para hablar en el futuro, porque da en la línea de flotación argumental que el Partido Popular ha venido utilizando en una situación judicial bastante conocida de todos en Andalucía. Muchísimas gracias, señor vicepresidente.